Leí el libro de Ricardo Ravelo, aquí está con nosotros. Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas, editorial Trillas. Lo subrayé, lo doblé, lo tengo todo tachoneado, con círculos, en fin. Surgieron muchas dudas y me pareció interesante el contenido porque haces una radiografía de el fentanilo y cómo se convierte de ser un fármaco, cómo se convierte después en una droga. A ver, platícanos el surgimiento. ¿Cuándo surge? ¿Qué es, los 60, los 50? En los años 60 se descubre el fentanilo y posteriormente le encuentran pues muchos beneficios para uso médico. Y entonces se empieza a utilizar como anestésico y también para aliviar, digamos, paliar los dolores en casos de pacientes con enfermedades terminales, como cáncer, morfina, como lo era si la fuera una morfina, como lo era la morfina antes, ¿no? Que se utilizó mucho en esos usos, ¿no? En esas terapias, digamos, médicas. ¿Le dicen la cocaína rosa? No, esa es otra sustancia. Ah. Esa es otra sustancia que hoy está entrando al mercado estadounidense, que es más potente que el fentanilo. Se llama Tusi, se produce en Colombia y es una droga mucho más fuerte que el fentanilo. Hablas de la fiebre del fentanilo. ¿Qué pasó? ¿Por qué surge esta fiebre? Vienen los 60, se descubre, es un fármaco, se utiliza para la anestesia, para los dolores. ¿En qué momento se convierte en una droga? Sí, hay una historia aquí que es importante exponer. Este boom del fentanilo, o fiebre, como se le llama en el libro, se detona hace a lo mucho 10, 12 años, porque en Estados Unidos las farmacéuticas empiezan a enganchar a muchos médicos para recetar fentanilo para cualquier tipo de dolor. Obviamente aquí se crea todo un mercado a base de corrupción. Entonces a los médicos les pagan unas cuotas, unos bonos impresionantes, y muchos médicos aceptan recetar fentanilo a los pacientes que acuden a consulta por algún padecimiento, porque ya no soportan ciertos dolores, pero en muchos casos ni siquiera era necesario hacerlo. Lo recetaban porque era una forma de ganar mucho dinero. De esta manera, las farmacéuticas hacen crecer el mercado, crean un mercado adictivo en Estados Unidos. Obviamente todo que esto empieza por un tema de dolor. Sí. O sea, tú tienes dolor, vas y te compras tu fentanilo para que se te quite. O vas al médico y el médico te lo receta, pero es un médico que ya está apalabrado, tiene acuerdos con las farmacéuticas, y entonces pues empiezan a recetar para todo. Esto es, digamos, como el antecedente. ¿Qué son los años 80? 90, principios del siglo actual. Entonces, en esa etapa se va construyendo este mercado adictivo, que luego pasa a ser un problema gravísimo de salud pública. ¿De la cantidad de consumidores que tiene por un tema de dolor? Sí, porque los volvieron adictos. Y de volverte adicto a la droga que hoy te mata, porque hay un reportaje muy interesante de un personaje de la DEA, en donde él dice, no todas las pastillas tienen, lo voy a decir en mis palabras, Ricardo, no todas las pastillas tienen la misma intensidad, sí, en la respuesta de sí, droga. Sí. Es como los niveles de cocaína, que hay unas buenas, otras malas, o la marihuana, en fin, que si la golden, que si no, que en Sí. fin.
Lo mismo pasa en el fentanilo, pero cuidado si te toca una de las pastillas fuertes, porque ahí es donde te puedes morir. Bueno, es que esto... A ver, cuéntanos. Sí, esta parte empezó a surgir a raíz de que los grupos criminales mexicanos, particularmente Sinaloa, la familia michoacana, el Cártel del Noreste, Cártel de Jalisco, entre otros, empezaron a importar el precursor químico fentanilo desde China. A ver, es que eso lo platicas en tu libro y es brutal, porque ¿qué hace China que manda a México y que México elabora? Sí, lo que hace China, bueno, es que se compra, ellos lo compran, el fentanilo, y lo introducen a México, pero previamente, bueno, ya está construida una red de corrupción en aduanas, en puertos, en aeropuertos, por donde ese fentanilo llega. Es decir, la demanda de fentanilo legal en México para uso estrictamente medicinal es muy baja, pero existe un mercado negro que es el que explotan para la producción, para la fabricación de fentanilo como droga que se vende en las calles en Estados Unidos. Entonces, ya con todo el fentanilo que compran, primero que nada lo guardan en bodegas aquí en la Ciudad de México, el Estado de México. Posteriormente lo trasladan a Sonora, a Sinaloa, a Baja California, donde están la mayor parte de los laboratorios. Y estos laboratorios operan con 6, 7 personas con acuerdo de la organización criminal. La organización criminal les otorga una receta para elaborar las pastillas. Pero como la mayor parte de quienes están a cargo de esto es gente improvisada, pues ocurre que a veces hay pastillas, esto lo ha detectado la DEA en sus análisis, en efecto, hay pastillas que tienen muy baja dosis y otras que pueden tener la potencia para matar a 3 personas, ¿no? Es terrible eso, Ricardo. Sí. Ahora, el mayor decomiso fue este año, Sí. justamente allá en Ahome y en Guasave, que Sí. ocurrió, las autoridades detuvieron, fue uno de los golpes más fuertes, decomisaron, ¿cuántas pastillas? Era una locura, Millones. 20 millones de Sí, pastillas, recuerdo, sí. del cártel de Sinaloa. Es el mayor decomiso en toda la historia de México. Sí, hasta ahora sí. Ahora, yo me preguntaba mientras te leía, Ricardo, ¿por qué hacer una droga que mata y atonta? ¿Qué no es una forma, perdón la pregunta, pero qué no es una forma de perder consumidores? No, porque, primero que nada, ¿por qué se produce tanto y se consume tanto? Pues porque hay un gran mercado que tiene una enorme demanda, ¿sí? Y esto también yo me lo pregunté. También te preguntaste por qué hacer algo que te mata. ¿Por qué una empresa criminal mata a su clientela? Exacto, pues si pierdes consumidores. Sí, pero de la misma manera o casi al mismo tiempo que mueren, también otros se enganchan, porque el fentanilo crea adicción a la primera prueba, al primer consumo. Entonces, el mercado se mantiene, incluso ha crecido, de tal manera que, bueno, si mueren, no sé, en este momento la estadística habla de aproximadamente 300 personas diarias las que fallecen en Estados Unidos por sobredosis. Ahora, ¿no hay mercado tan grande en México de fentanilo como el que hay en Estados Unidos? No, no hay, aunque en Es el un norte tema. aunque en el norte del país ya se ha ido incrementando y se ha ido incrementando mucho en México, en la zona norte, pero las muertes en Estados Unidos tienen otro elemento que hay que explicar, que cuando el fentanilo, digamos, escasea, por razones de que Estados Unidos presiona a China, etcétera, y baja la cantidad que compran y llega a México, entonces el crimen organizado recurre a químicos distintos, como por ejemplo la silacina. ¿Qué es eso? La silacina es un anestésico de uso veterinario que lo utilizan los médicos veterinarios para hacer cirugías a perros, gatos, y esto hace muy potente al fentanilo y también abarata los costos. En México, yo tuve la oportunidad de platicar, bueno, con el médico veterinario, que soy cliente de él,
Me dice, yo tengo muchos colegas que han sido asaltados e incluso asesinados por robarles la silacina, porque la silacina es un componente que se lo añaden al fentanilo cuando no tienen la cantidad suficiente de precursor químico proveniente de China. A ver, cuando dices precursor químico, explícanos, nosotros no le sabemos a eso. ¿Qué es lo que hace China? Producir fentanilo, que es la base de... ¿Puro? Puro. Y entonces lo manda a México. Sí. En México lo diluyen. Lo mezclan. Lo mezclan. Lo mezclan con otros químicos. Y ahí pues surgen las pastillas, porque hay diversas presentaciones de fentanilo. Sí, en polvo, en pastillas. Aerosol, incluso hay parches que se colocan en la piel y tienen un efecto de 72 horas, ¿no? Híjole, Ricardo, esto es terrorífico. Sí, es terrorífico. Yo creo que de ahí surgió, el subtítulo, ¿no? Sí. La era diabólica de la era diabólica de las drogas químicas. Ahora, me pregunto también, es que es muy interesante leerte porque pues la investigación, no sé cuánto tiempo te llevó a hacer este libro, pero la investigación es honda, ¿eh? Bueno, yo empecé esto en 2018. Yo la empecé estando en aquel tiempo en Austria, Alemania, consultando médicos, precisamente por el tema de la prohibición o no prohibición, pero allá, digamos, en algunos países de Europa, pues mantienen la postura del consumo libre, el consumo responsable, porque están en desacuerdo con la prohibición, porque la prohibición viola derechos humanos, ¿no? O sea, va contra y hay menos consumo. Sí, pero también hay una cuestión, el Estado o los gobiernos se hacen responsables de analizar la sustancia que van a consumir los jóvenes, para decirles es apta o no apta para consumir. Sí, mientras en México dice di no a las drogas, en Estados Unidos las campañas es cuidado, consume tanto. Sí. No te pases de esto. Y en Europa es consume lo que quieras, cuídate. Sí. Así es, tan sencillo. Aquí dicen di no a las drogas. Esas son las campañas que no sirven para nada. En la página 67 de tu libro, Ricardo Ravelo, Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas, dices lo siguiente. El funcionario de la DEA menciona que la comercialización de las drogas sintéticas todavía no alcanza la dimensión de una organización del crimen organizado. No hasta ahora, dice este agente de la DEA, pero encuentran formas de evadir leyes, amasan millones de dólares y encuentran maneras de lavarlo. ¿Cómo? ¿No tiene que ver esto con organizaciones criminales? Sí, pero se está refiriendo a Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos la distribución está a cargo de operadores directos de los propios cárteles mexicanos. Es decir, ellos tienen control en varios estados de la Unión Americana, distribuidores, amplias redes que operan también con protección para poder hacer llegar la droga a los consumidores. Ahora, el papel que juegan las redes sociales en la compra de fentanilo es impresionante, ¿no? ¿De verdad? Sí, porque se puede comprar por un mensaje de X, por WhatsApp, por cualquier red social. Ahí hay espacios y hay personas que están atendiendo la demanda del fentanilo en Estados Unidos. Fíjate, tú llamas ahora a esta droga química, esta era diabólica. ¿Qué decían de la cocaína en la época de Freud? Sí. A ver, cuéntanos eso. Escuchen esto, por favor. No la van a creer. Es un antecedente porque decía, bueno, yo comparo que el fentanilo surge en los años 60 como un medicamento. Y a finales del siglo XIX, Freud encuentra bondades muy, muy importantes en la cocaína. Incluso él tiene un estudio muy valioso. Para tratar la melancolía. Para tratar, sí, lo que hoy podemos considerar que es la depresión. Él, en su estudio más importante que se llama Uber-Coca, sobre la coca, que es un estudio que está guardado en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, él habla de que así como existen medicamentos para, digamos, combatir la depresión,
pues necesita haber también sustancias que eleven el ánimo de las personas. Y entonces empieza a hacer los experimentos con la cocaína, pensando que en un futuro puede ser un medicamento importante para atender problemas depresivos. Pero luego él empieza a recetar cocaína, es decir, a los pacientes les daba una dosis de cocaína disuelta en agua y los pacientes experimentaban mejoría en el estado de ánimo. Pero luego pues se detectó que esto generaba una adicción muy fuerte y fue acusado incluso de haber abierto la puerta a lo que en aquel momento se llamaba el tercer demonio de la humanidad, que era la cocaína ya como droga adictiva, ¿no? ¿Y los dos primeros? La morfina y el alcohol. ¿Qué tal? Sí. Hay una parte en el libro, yo entrevisté a Diego Armando Maradona en Cuba, en el Centro de Rehabilitación Neurológica, Sí. donde él llegó para tratarse el tema de la droga. Mi primera pregunta, desgraciadamente, fue ¿qué ves en un espejo? Y me corrió de la entrevista. Me dijo, lárgate de aquí, y ni siquiera contestó. El tema que yo toqué fue fuerte, esto del espejo, porque él en algún momento, y lo narras en tu libro, por la cantidad de alcohol y de drogas, confundió a su hijo con una rata. Sí. Y lo agarró a batazos, Sí. pensando que era una rata y que lo tenía que matar. Sí. Que tenía que matar esa rata. Sí. Sin darse cuenta que era su hijo. Sí. Qué historia, ¿eh? Pues era el resultado de la alucinación, ¿no? Producto del... Imagínense agarrar a tu hijo a batazos pensando que es una rata gigante. Sí. Ya el nivel de alucinación que Sí. tienes. Te preguntaba, Ricardo, algo que me parece interesante y muy importante conocer. El fentanilo se consume por libre albedrío. Es decir, yo busco fentanilo, compro fentanilo, me meto el fentanilo. Pero si yo no lo quiero, ¿puede llegar el fentanilo a mí? Sí, porque el mercado no respeta leyes, no respeta, digamos, calidades en la sustancia. Y ocurre que, bueno, actualmente, si alguien va a comprar, por ejemplo, 1 gramo de cocaína, existe el alto riesgo de que esa cocaína esté adulterada con fentanilo. Lo mismo que la heroína y lo mismo que la marihuana. Es decir, ya todo tiene fentanilo, porque eso las vuelve más adictivas. Y obviamente el costo de la cocaína baja. Sí, queda claro, baja, y además, por eso las drogas sintéticas. Sí. Yo me acuerdo de los campos de amapola en Guerrero. Sí. Pues eso ya no existe. Pues ya casi todo es sintético. Sí, todo ya es no químico. proviene, exacto, ya no proviene de una plantita, pues. O está mezclado, ¿no? También es lo que ocurre. La cocaína hoy está mezclada con fentanilo. Hay otra droga que no recuerdo el nombre, que es equivalente a un granito de sal que Sí, te puede matar. es el carfentanilo. ¿Carfentanilo? Carfentanilo, que es más potente que el propio fentanilo. Los nombres. Aquí es un tema interesante en la página 22. Dice, como droga sintética, tiene varios nombres. En Estados Unidos, por ejemplo, Peace, China Girl, Chinatown, Dance Fever, Friend, Goodfellows, Great Beer, He-Man, Jackpot, King Ivory, Murder 8, Poison, Tango and Cash, por ejemplo. Sí. Latinoamérica, heroína blanca o sintética, N30, el Fenta, Tango, China White o Oxycontin. ¿Por qué tanta cantidad de nombres? Sí, son los nombres que utilizan para comprarla, ¿no? Es una manera de identificar qué quieres. El dealer ya sabe que depende si estás en qué país, en qué zona de México o de Estados Unidos. Es decir, hay distintos nombres con los que se identifica el fentanilo. Esto es inacabable, ¿no? Sí, y yo considero que este tema de las drogas químicas es una guerra perdida, por ahora, una guerra perdida, porque ocurre que, digamos, si la policía mexicana o la DEA o el FBI
descubren una sustancia química que está generando problemas entre la sociedad, pues la estudian, la analizan, pero casi en automático el crimen organizado la modifica en el laboratorio y la vuelve a introducir al mercado. Estados Unidos está teniendo un severo problema. Gravísimo. O sea, yo fui al downtown Los Ángeles, lo estaba diciendo ahí al centro de Los Ángeles. Híjole, Ricardo, sí te asustas, ¿eh? Sí. En Nueva York lo mismo. O sea, sí ves estas calles diciendo, ¿qué le pasa a la gente? No, y ofrecen la droga directamente a la gente, ¿no? Es decir, a veces ni siquiera hay que pedirla por teléfono o nada. O sea, en la calle la están vendiendo. ¿Qué fue lo que más te impresionó de tu investigación para hacer este libro, Fentanilo? Sí, yo creo que primero que nada el número de muertes. 100,000 al año en Estados Unidos, ¿no? Sí, hasta 2023, o estaba más o menos en esa cifra. Eso me llamó mucho la atención. En paralelo, cómo entra el fentanilo a Estados Unidos. Obviamente México no es el único país donde se procesa y se trafica, ¿no? Porque también llega por Canadá, entra por Alaska, y también en la investigación pues descubrí que se puede comprar por internet. Es decir, tú te metes a internet, contactas a una empresa china. Ni siquiera la Deep Web, o sea, no. por Safari, pues. Sí, y entonces digamos que hay empresas chinas que trabajan para el mercado legal y para el mercado ilegal. Y entonces lo contactas, pides la cantidad de fentanilo, la empaquetan, la mandan, lo pagas y llega. ¿Y por dónde llega? Por aduanas, por puertos. Pero a ver, ¿dónde está la división del fentanilo usado farmacológicamente que tiene que pasar por la aduana? ¿Y dónde está el tema de la droga? O sea, ¿cómo divides eso? Porque mira, uno tiene que pasar y el otro no. Sí, hay un estudio que yo revisé, que es de la Secretaría de Salud, donde ellos dicen, bueno, la cantidad de fentanilo que se compra legalmente para uso médico es muy baja. Ahí viene la cifra. Pero ellos reconocen que en paralelo hay un mercado negro. Queda claro. Que ese es el que pasa también a través de aduanas. Sí, pero bueno, la compra legal no tiene problemas y la compra ilegal tampoco, porque la compra ilegal está totalmente, digamos que las redes están muy bien armadas a nivel de funcionarios, etcétera, para que crucen las aduanas y lleguen al que la compró, al grupo que la compró. Dice Leobardo Espinosa de Tijuana, mi papá tomaba muchísimo fentanilo por una cirugía en las piernas y tomaba el fentanilo. Teníamos cajas en la casa. Impensable hoy tener eso en tu casa. Bueno, si es recetado por un médico, el médico sabe qué dosis, etcétera, etcétera, y por cuánto tiempo. Nuestros jóvenes están consumiendo fentanilo, dice Lulú Ortega de Veracruz. Buen programa, nos dicen, Ricardo Ravelo. Qué programón, qué entrevista. Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas, editorial Trillas. Regresa porque hay muchísimo que platicar de las drogas químicas, de toda esta investigación que hiciste. No te imaginas la cantidad de llamadas, la cantidad de comentarios, y lo que genera, ¿no? Lo que genera esta droga es impensable. Es impensable. La gente queda, bueno, o muerta o tonta. Se desconecta el cerebro. Sí, completamente. ¿Verdad? Sí. Y las crisis por adicción o ya por sobredosis, pues son terribles, porque en realidad prácticamente la vida de un consumidor de fentanilo es muy corta. A veces hay jóvenes que a la primera prueba pues mueren precisamente por esta falta de control y de calidad en la producción de una droga que se vende en las calles abiertamente. Ahí está el libro, Ricardo Ravelo, Fentanilo, la era diabólica de las drogas químicas, editorial Trillas. Qué bárbaro, qué gran investigación.
Te felicito, ¿eh? Gran libro. Muchas gracias, Fabio. Gracias, Ricardo. Gracias por estar aquí. Cómprenlo, hay que leerlo. Hay que estar al tiro de la información de una droga tan terrible como esta, de dónde se crea, cómo se crea, cuáles son los cárteles, dónde están las ciudades, etcétera, etcétera, para saber y estar alertas de esto que te puede matar sin duda alguna. Y luego pensar que te pueden dar 1 gramo de cocaína que consumes diciendo, no, pues a mí me gusta la coca, ¿no? Y que esa coca traiga 1 granito de fentanilo. Bailaste. Adiós, caput. Yo hago un llamado a la gente que consume drogas que le den una pensada. Yo sé que es muy difícil dejar las drogas, pero hay gente que los puede ayudar y las puede ayudar porque pues no tienen salida. Yo no conozco una persona en mi entorno que consuma drogas que le vaya bien. No hay, de verdad no hay. Hay una parte donde se apaga el cerebro. Son las consecuencias. Es brutal. Gracias, Ricardo, por estar aquí. Gracias.